Hola amigos, el día de hoy les voy a leer la sentencia por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado del Perú que garantice el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori, hasta que dicho tribunal internacional decida la solicitud de medidas provisionales que se llevará a cabo en la audiencia de mañana 1 de abril. Paso a leer la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de marzo de 2022, caso Barrios Altos y el caso La Cantuta versus Perú, solicitud de medidas provisionales. Visto 1. Las sentencias de fondo, interpretación de la sentencia de fondo y de reparaciones y costas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos. En adelante, la Corte Interamericana, la Corte o el Tribunal, los días 14 de marzo, 3 de septiembre y 30 de noviembre de 2001, respectivamente, en el caso de Barrios Altos, así como la sentencia de fondo, reparaciones y costas y la interpretación de la sentencia emitidas por el tribunal los días 29 de noviembre de 2006, 30 de noviembre de 2007, respectivamente, en el caso La Cantuta. El tribunal ordenó a la República del Perú, en adelante el Estado o Perú, en ambos casos, la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos. 2. Las resoluciones de supervisión de cumplimiento de la sentencia emitidas por la Corte en los casos Barrios Altos y La Cantuta, particularmente la dictada el 30 de mayo del 2018. 3. Los escritos 16 y 17 de marzo del 2022 y sus anexos, mediante los cuales los representantes de las víctimas, en adelante los representantes, remitieron una solicitud de medidas provisionales con base en lo dispuesto en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 27 del reglamento de la Corte, en adelante el reglamento. Además, solicitaron que se convoque a una audiencia pública de supervisión de cumplimiento de la sentencia y medidas provisionales. 4. El escrito de observaciones a la solicitud de medidas provisionales y sus anexos presentados por el Estado el 25 de marzo del 2022. 5. La nota de Secretaría de 28 de marzo de 2022, mediante la cual, siguiendo instrucciones del presidente del tribunal, se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que remita a más tardar el 1 de abril de 2022 sus observaciones sobre la solicitud de medidas provisionales efectuada por los representantes y sus observaciones presentadas por el Estado. 6. El escrito y sus anexos presentados el 28 de marzo de 2022 por Alberto Fujimori y su abogado, los cuales la Corte decidió incorporar en calidad amicus curiae, en aplicación del artículo 44.4 del reglamento del tribunal. 7. El escrito presentado el 29 de marzo de 2022 por los representantes de las víctimas con el propósito de brindar información adicional respecto de la solicitud de medidas provisionales, aportaron la decisión emitida por el Tribunal Constitucional del Perú, indicando que fue publicado el 28 de marzo y que ordena la liberación de Alberto Fujimori. 8.
El escrito presentado por el Estado el 29 de marzo de 2022, mediante el cual presentó un informe complementario respecto de la solicitud de medidas provisionales y remitió la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú de fecha 17 de marzo de 2022, publicada en su portal web el 28 de marzo. Considerando que 1. En las sentencias que emitió la Corte en los casos Barrios Altos y La Cantuta, ordenó al Estado que cumpla con su obligación de investigar las graves violaciones y juzgar y sancionar a los responsables. 2. La solicitud de medidas provisionales fue presentada por los representantes de las víctimas en ambos casos, los cuales se encuentran actualmente en etapa de supervisión del cumplimiento de sentencia. Dicha solicitud fue presentada para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. 3. El artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone, en lo relevante, que en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario de evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que está conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que consideren pertinentes. Asimismo, el artículo 27.3 del reglamento del tribunal establece que en los casos contenciosos que se encuentren en conocimiento de la Corte, las víctimas o las presuntas víctimas o sus representantes podrán presentar directamente a esta una solicitud de medidas provisionales, las que deberán tener en relación con el objeto del caso. 4. En el derecho internacional de los derechos humanos, las medidas provisionales tienen un carácter no solo cautelar, en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos humanos en tanto que buscan evitar daños irreparables a las personas. Estas se aplican siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas. 5. El cumplimiento de la referida obligación de investigar, juzgar y sancionar. En el 2009 se condenó a Alberto Fujimori a una pena de 25 años de prisión por su participación como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en perjuicio de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y se calificaron dichos delitos como crímenes contra la humanidad, según el derecho internacional penal. Ello fue valorado positivamente por la Corte Interamericana en sus resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia de 2009 y 2012. Años después, el 24 de diciembre de 2017, el entonces presidente de la República de Perú emitió una resolución mediante la cual concedió un indulto por razones humanitarias a favor de Alberto Fujimori. La Corte se pronunció al respecto mediante resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia de 30 de mayo de 2018. El tribunal consideró conveniente que los órganos jurisdiccionales peruanos realizaran un control de indulto que tome en cuenta los estándares expuestos en los considerados 45 a 58 de la resolución y que se analizara los serios cuestionamientos relativos al cumplimiento de los requisitos jurídicos estipulados en el derecho interno peruano.
El tribunal también indicó que, de ser necesario, este tribunal podrá realizar un pronunciamiento posterior sobre si lo actuado a nivel interno es acorde o no a lo ordenado en la sentencia o constituye un obstáculo para el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar en los dos referidos casos por no adecuarse a los estándares indicados e impedir indebidamente la ejecución de la sanción fijada por sentencia penal. Mediante resoluciones judiciales internas emitidas en los años 2018 y 2019, se declaró que dicha resolución que concedió el indulto carece de efectos jurídicos. 6. De acuerdo a la información aportada al tribunal en el trámite de la solicitud de medidas provisionales, el 28 de marzo de 2022 se publicó en la página web del Tribunal Constitucional del Perú la sentencia que declara fundada una demanda de habeas corpus a favor de Alberto Fujimori. Restituye los efectos de la resolución que le concedió el indulto por razones humanitarias y dispone su libertad inmediata. De acuerdo a lo explicado por el Estado respecto al procedimiento de excarcelación, según el cual la puesta en libertad se efectiviza en un plazo de 24 horas desde la recepción del documento proveniente del órgano jurisdiccional. Esta Corte considera que es inminente que se ejecute la liberación de Alberto Fujimori sin que pueda evaluar adecuadamente el fondo de la solicitud de medidas provisionales. 7. En consecuencia, el tribunal estima necesario, con el propósito de que no se produzca un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas previo a que pueda examinar las medidas provisionales solicitadas, ordenar al Estado del Perú que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori, hasta tanto esta Corte se pronuncie sobre la solicitud de medidas provisionales. Asimismo, en aras de obtener mayor información previo a realizar dicho pronunciamiento, el tribunal considera conveniente convocar a una audiencia pública respecto a tal solicitud de medidas provisionales a realizarse durante el presente 147 periodo ordinario de sesiones. Por tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 63.2 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 27, 31.2 y 69 del Reglamento del Tribunal, resuelve: 1. Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstengan de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori, hasta tanto este Tribunal Internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales en el 147 periodo ordinario de sesiones. 2. Convocar a los representantes de las víctimas, el Estado del Perú y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública sobre la solicitud de medidas provisionales efectuada por los representantes, a celebrarse de manera virtual el 1 de abril del 2022 a las 13
horas a las 14:30 o 30 minutos hora de Costa Rica durante el 147 periodo ordinario de sesiones de esta Corte. 3. Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente resolución al Estado, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reflexiones finales. Aclarando, en primer lugar, con respecto a algunas voces que señalan que los magistrados de la Corte Interamericana pertenecen a un organismo no gubernamental o algún otro tipo de gremio parcializado, corresponde precisar que los mismos han sido elegidos a título personal por los estados partes y por la mayoría absoluta de votos. También hay algunos medios periodísticos que hablan de venganza con respecto a la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hay que precisar que Fujimori fue condenado por haber cometido crímenes que están debidamente probados. De eso no hay la menor duda. Y la Corte solo está efectuando un control de cumplimiento de la sentencia aplicada al reo de Barbadillo. También hablan que es un momento de reconciliación. Sin embargo, Fujimori hasta el momento no reconoce su culpa respecto de los crímenes cometidos de lesa humanidad. Hasta el momento hay muchas familias que no saben dónde fueron enterrados sus familiares, así como tampoco han cumplido con pagar al Estado peruano los 51 millones de por reparación civil. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al ordenar no ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional que libera a Alberto Fujimori, ha dejado entredicho al máximo tribunal peruano, dejando constancia de la falta de legitimidad y desprecio sobre los derechos humanos. Y peor aún, deja al gobierno en obligación, pues este debe ordenar a sus operadores que denuncien a los 3 magistrados por haber prevaricado de una manera muy grave. De no hacerlo, quedará en evidencia que el presidente Castillo tiene un pacto con los afrofujimontesinistas y las cúpulas de poder. Así que, presidente, no se haga el muertito. Que el pueblo peruano y el mundo entero le esté observando. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Sin más que decir, buenos días, buenas tardes y buenas noches.